empezar. A ver si podría trabajar, o podríamos pensar, en temas que se cierran en sí mismos cada clase. ¿Sí? En algún momento pensar una síntesis, no sé, qué sé yo. Uno lo que piensa nunca se concreta, o si no, viviríamos bárbaros con todo lo que nos plantean los políticos, ¿no? En esta propuesta parece un político más que nada. Recién venía en el subte y leía uno que decía: transformemos en ley que los políticos vayan a hospitales públicos y sistemas públicos. Yo digo, pensaba, no sé si estoy lo puedo pensar. Bodá. Sí, Bodá. ¿Qué significa para la nación, para el país, una cosa de esas cosas? Primero, después yo me preguntaba, digo, ¿y este señor no tiene esposa? ¿Y dónde está yendo con sus hijos? Me preguntaba así, digo, fíjate el nivel de propuesta al que llegas cuando la cosa está toda vaciada, ¿no? Porque tiene que estar muy vaciada, pero diga, yo lo que propongo es que los políticos, podríamos proponer eso, cuando llegan a la oficina a las 10 de la mañana no tomen más café con media luna, porque es un gasto, incremento de gasto público. ¿Por qué no podemos decir que lo transformamos en ley? Como si algo pasara después de eso, ¿no? Sí, se pone una propuesta que dice: político que cumple con su deber pierde el puesto. Dice el puesto. Sí. Otra cosa que no vas a hacer nunca, son las ciudades lleno de cálculos de bodas, no cálculos, Es complicado. Vi que esto aparece en internet, así que si me dejas, me peino, me tengo que maquillar. Está eso, hay maquilladoras. A ver, allá, detrás de la puerta. Bueno, vamos le voy a plantear un poquito lo que pensé con estas clases que vienen, porque después el curso, en realidad todo esto para mí tiene simplemente la idea de que vamos a dar 2 o 3 clases, o conversar 2 o 3 clases sobre corrupción, que es lo que más me interesa metido a la economía. Yo tengo la impresión que hay en economía temas donde confluye todo, todas las teorías confluyen ahí. Uno de los temas, quizás el tema, a mí me parece que está permanentemente en la teoría económica y permanentemente en la cabeza nuestra, es la inflación de precios. Esa es una de las cosas o de las temáticas fundamentales. La inflación de precios es igual que la fiebre, es un síntoma de cosas. No es un problema, tampoco es... a veces la fiebre es una cosa saludable, no digo saludable, pero una cosa que es un aviso. Es un aviso, exactamente. Y una defensa. Una defensa, exactamente. Entonces, con ese concepto tampoco la inflación uno podría a priori decir que está todo mal, porque haya inflación. ¿No es cierto? Si hoy día quisiéramos corregir algunas cosas, como este déficit que hay de divisas, uno diría lo que la autoridad económica haría es seguramente una devaluación, cortita, chiquita, como vos quieras, pero el efecto va a ser inflación. ¿Por qué? Porque es natural que provoque inflación. Pero vos decís, ojo que es un correctivo, esto que decíamos, apareció la fiebre, buscás la causa de la fiebre, corregís y después seguimos ordenadamente. Bueno, esta es una de las cosas que vamos a tratar de ver en esta clase de hoy y la próxima quizás, como tema inflación. Uno de los temas. Yo quiero que hagamos 2 temas. El otro tema es, y que lo voy a hacer primero antes de inflación, es el de las políticas macroeconómicas. El sustento teórico de las políticas macroeconómicas. ¿Sí? Si uno leyera a los candidatos desde sus posturas políticas, uno va a encontrar modelos diferentes de interpretación macroeconómica. No hace mucho, Greenspan, no sé si lo conté acá,
Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal, nada menos, como si fuera el ministro de Economía del mundo, porque ¿sí? el emisor de dólares. No me digas. Por favor. No. Esa es la maquilladora. No. Para la web. Para la web. Sí, que es chiquitita así. Bueno, dale, ni se ve. Se va a tener que hacer famoso. Ser famoso. No se queda otra. Pero la próxima puede ser candidato, no desespera. Puedo ser candidato. Sí. Para el octubre ya lo votamos. Una chica que se arrodilla y todo. Sí, todo, sí. Yo tuve varias mujeres que se me arrodillaron en la vida. Esperate. Cuando iba a la iglesia, a la misa. Y Greenspan, yo no me acuerdo cuándo, pero 2003, 2004, siendo presidente del Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo: no vamos a tener nunca más una crisis macroeconómica importante. No, pero espera, ¿por qué lo decía este hombre? Y decía, mucho menos de la dimensión de la crisis de 1930, mucho menos. Y él decía, ¿saben por qué? Porque hay dos modelos macroeconómicos y hay dos sustentos a la política económica y no hay más que dos sustentos. Un sustento es el keynesianismo y el otro sustento es el modelo clásico, que en algún momento toma nombre como monetarismo, neoliberalismo, lo que quieran. El otro lo llama el estatismo. Van tomando desde lo político figuras, nombres diferentes, pero es el modelo keynesiano y el modelo clásico. ¿Sí? Entonces él decía, ahora vamos a explicar un poquito los dos modelos. El modelo keynesiano es cuando tenemos desempleo, cuando la actividad económica está retraída, aplicamos más porcentual en la política económica de keynesianismo. Impulsamos desde el Estado más a la economía. Dice, cuando la economía está llegando al pleno empleo, cuando nosotros decimos hay recalentamiento en la economía, hay una fuerte expansión de la demanda, empezamos a aplicar política monetarista o el modelo clásico porque es contractivo. Dice, nuestra idea es que no haya inflación, menos que haya deflación. Decía, porque la deflación lo que va a producir es la quiebra de las empresas, porque vos compraste hoy los insumos de esto a 20 pesos, viene la deflación, o sea, caída de los precios, y mañana los insumos cuestan 15. Y si tu competidor compra mañana, vos ya en el mercado no entrás, quebrás. La deflación es la quiebra. Dice, pero lo que nosotros tenemos que hacer es eso, encontrar el mix de las dos políticas macros centrales apropiadas para cada coyuntura. Y yo decía, esto es maravilloso, es lo que hay que entender al paciente, ¿sí? El paciente puede estar sobrealimentado, puede estar con anemia, imagínate una situación así, en uno haces restricción de calorías y en el otro haces un boom de calorías, pero no puedes hacer en cualquier situación un boom de calorías o una restricción de calorías, ¿no es cierto? Como cosa general. Y digo, esto es correcto. Dice, entonces yo pensaba, digo, las crisis vienen, ¿por qué? Porque la política económica a veces está dominada por esquemas ideológicos. Uno no se podría imaginar a un gobierno en la Argentina que venga del liberalismo a aplicar una política keynesiana, pero cuando va a la práctica la aplica. ¿Sí? Y tampoco se podría imaginar a un gobierno que viene del keynesianismo, entre comillas, aplicando política liberal. Pero ¿por qué no? Lo hay. Entonces, la idea de hoy es tratar de ver esos dos modelos, ¿sí? Esas dos ideas de política económica, desde la teoría y después cómo la podemos interpretar para la Argentina. Ese es el primer esquema. Ahora, Greenspan no cumplió. ¿Cómo? Greenspan, de todas maneras, no cumplió. ¿Por qué no cumplió? Porque se le pudrió, Porque en el 2007. porque la crisis vino por otro lado. Pero la solucionó. La solucionaron. Yo estoy convencido. ¿Sí?
Sí. Yo estoy convencido de eso. Además, me jacto alguna vez me preguntaron, en el libro que se le creo, no sé si fue 2008 o 2009, no me acuerdo. Sí, en el momento. Cuando todo el mundo estaba diciendo que se caía el capitalismo, y la visión mía era que Estados Unidos salía fortalecido de la crisis. Y lo ves ahora. Te lo cuento en 2 minutos porque después vamos a volver a traer la idea esta de por qué Estados Unidos salía fortalecido. Podemos hablar de la crisis norteamericana. ¿Sí? Cambiamos de tema, pero vamos a esto, a esta cosa. Cuando se rompe Bretton Woods, los acuerdos de Bretton Woods que nos planteábamos, que fue en el 71, la relación dólar-oro era $35 una onza de oro. ¿Sí? No sé lo que es una onza. Se podrán hacer varios anillos con eso, pero una unidad. ¿Sí? Algunos. 31 gramos. 300 algo de. No, 3, 1 algo de gramos. 0, no, 31 gramos. Eso, 31 gramos. Bueno, pero más o menos. ¿Sí? Hace un año estaba en 1800. Y hoy está, me parece, 1350, 1300. Más o menos, 1400. Si hacemos la cuenta acá, esta cuenta que nos dice que el dólar se devaluó 450% desde el 71 a hoy. ¿Eso qué significa que se devaluó esto? Significa que si vos tenías $1 en el 71, lo llevaste a la caja de seguridad y hoy lo sacás, con ese dólar compras el 20% de lo que comprabas antes. ¿Ok? No poca cosa. ¿Qué significa? Estados Unidos es el país emisor de la moneda de respaldo mundial, de conservación de valor, de intercambio en el mundo, ¿sí? Y la emisión de billetes de dinero por parte de una nación significa la emisión de qué cosa? De deuda. Porque yo emito un papel, y se acuerdan, incluso en los billetes de antes decía, el Banco Central pagará al portador, o sea, lo que estaba reconociendo que el billete que circula es una deuda del Estado, y en algunos casos reconocida con una convertibilidad de oro, en otros casos nada, o en el pasado, qué sé yo, los billetes se representaban una bolsa de tabaco, una bolsa de trigo, pero representaban cosas concretas. Cuando vos ves en la historia que pasás de $35 la onza a 1.300, 1.350, incluso a 1.800, vos lo que decís es que Estados Unidos licúa su deuda. ¿No es cierto? Estados Unidos vive licuando su deuda. Y nosotros, fíjate vos, desde el 2007 a hoy, la licuación de la deuda norteamericana fue muy grande, porque pensemos en esto. ¿Cuánto valía el departamento que vivíamos nosotros en 1995? No te digo ¿cómo se llama? En 2001-2002. Pero un departamento de 2 ambientes en Buenos Aires eran $45.000. 40, 45.000. Durante toda la década del 90, más o menos. ¿Cuánto vale ahora? 120, 100. Totalmente 80.000. Entre 80 y 120.000 en algunos casos. Eso, el activo sigue siendo el mismo activo. Licuación de deuda norteamericana, porque los billetes que nosotros teníamos hoy día implica que necesitamos el doble para poder transarlo. Para Estados Unidos las crisis operaron licuando su deuda con el mundo. Fíjate. Cambiamos el rollo de la clase de hoy. Después, total, hay 10 clases. Estados Unidos tuvo desde la ruptura de Bretton Woods en 1971, desde
1971 5 crisis macro fundamentales que las vivimos, todo el mundo las vivió. La primera crisis, 1973, 75 más o menos. ¿Sí? La primera. La segunda crisis, 1978 más o menos, 79-81. ¿Sí? La segunda crisis del petróleo. Esta es la primera crisis del petróleo, la segunda crisis del petróleo. La tercera crisis norteamericana fue en 1987. ¿Sí? Una crisis donde cayó la bolsa, donde... ¿sí? Duró poco tiempo. La siguiente crisis fue en 1991 y la última crisis fue en 2007-2009. ¿Sí? Las crisis norteamericanas. Todas las crisis tuvieron, previo a la crisis, morfologías macroeconómicas similares. Todas. Y todas tuvieron respuestas similares. ¿Qué? Primer tema. Previo a la crisis, los déficits comerciales y los déficits fiscales de Estados Unidos crecieron. ¿Sí? O sea, el déficit comercial y el déficit fiscal crecieron los dos. En todas las crisis. Estados Unidos operó siempre, si acá tomamos el cero y acá tomamos saldo del balance comercial, o sea, exportaciones menos importaciones, siempre operó acá abajo. Siempre operó con déficit comerciales. No es que tuviera en algún momento superávit para compensar los déficits, no, sino siempre operó acá abajo. ¿Sí? Y con respecto a lo fiscal, si acá volvemos a tomar, acá medimos el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo, acá medimos el tiempo, y acá ponemos saldo fiscal. Operó también, siempre acá, excepto que no sé por qué le pasó, a ver que debe haber estado la de whisky, se llama Clinton, en 2001-2002 se volvió loco y tuvo un saldo positivo balance en las cuentas fiscales. En el único momento. Entonces, los déficits son constantes en Estados Unidos. Primera cosa. Segundo, lo podemos poner acá. ¿Dónde está? Y ellos le piden al mundo superávit gemelo, ¿no? Pero exacto, claro. ¿Borrador? ¿Está? Ah, ¿no es esto el borrador? Sí, vos. En algún lado de la cabeza las cosas que quizás se dio cuenta algún genio chino se inventó el Mortimer, esa cosa, la esponja, luego doblado y esto igual. Entonces, el segundo tema es déficit permanentes. Déficit permanentes. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo financia esto Estados Unidos? Tercer tema. ¿Cómo puede financiar esto Estados Unidos? Vendiendo la maquinita. Primero la maquinita. Y también, no solo la maquinita fundamental. O sea, expansión monetaria, delta, oferta monetaria. O sea, nos lleva a esto, su financiamiento. ¿No es cierto? Nos va llevando su forma de financiamiento, de su crecimiento o de su nivel de bienestar a la licuación de su deuda, aumento de oferta monetaria. ¿Y de qué otra manera? ¿De qué otra manera puede hacerlo? Exportan el déficit. Exportan el déficit, pero la otra manera es aumenta la tasa de interés. Está bien. Aumenta la tasa de interés de los bonos, que no es más que imprimir, en vez de imprimir el papel, el billete, imprime El bono del tesoro. el bono del tesoro. Y los chinos, en vez de tomar el papel toman Compran bono del tesoro. bono del tesoro. Pero cuando aumenta la tasa de interés, todos decimos, pongamos plata en los bonos del tesoro norteamericanos, Lo más seguro que hay. lo más seguro que hay, pero por otro lado, lo que vos quieras. ¿Sí? Tercer tema, en todo es permanente esta cosa.
Entonces, ¿cómo se genera la crisis? Cuando aparecen los déficits comerciales. Tenemos el saldo, tenemos el cero acá, esto es negativo, esto es positivo, saldo, ¿no es cierto? El déficit comercial. En los años, ¿no? Previo a la crisis, los déficits comerciales crecen. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos estamos creciendo. Crece el déficit comercial. No puede ser permanente el déficit comercial porque si no pierde legitimidad la moneda. Yo no puedo estar emitiendo permanentemente sin ningún tipo de restricción. Tengo restricciones adentro desde la inflación, pero afuera en cuanto al reconocimiento de esa deuda, de ese papel que yo tengo como moneda. Entonces, ¿qué va a hacer para revertir el déficit comercial de Estados Unidos? No revertirlo, sino, aunque sea minimizarlo. ¿De qué manera lo puede hacer? ¿De qué manera minimizaríamos nosotros el déficit comercial? Aumentando exportaciones. Pero, ¿y de qué manera puedes hacer el aumento de exportaciones de acá a mañana? Bajando sueldos. No podés. Devaluando. Devaluando. Devaluando, exactamente. Acá lo que cualquiera haría es una devaluación. Yo devalúo, gano competitividad, ¿sí? Hago más caro los productos internos, comemos menos lomo y el lomo, pum, se va y exportamos. Entonces, Estados Unidos devalúa su moneda. Entonces, cuarto tema. La salida, no lo llamemos la salida, vamos a partirlo, a llamarlo la entrada a la crisis. Vamos a llamarlo distinto. La entrada a la crisis. ¿Cómo entra a la crisis? Entrada a la crisis. Entrada a la crisis. ¿Cómo entra la crisis? Estados Unidos devalúa. ¿Sí? Nosotros todos, suenen un ratito, somos jeques árabes y tenemos petróleo hasta acá. ¿Qué hacemos con el petróleo nuestro? Lo vendemos a $100. Está devaluándose el dólar. ¿Qué hacemos? Subimos el precio. O sea, nosotros pedimos por el bien físico más billete que se está devaluando, porque si recibiéramos lo mismo estaríamos perdiendo valor real de lo que nosotros estamos exportando. Entonces, el primer elemento de entrar a la crisis, Estados Unidos transfiere inflación al mundo. ¿Por qué? Porque suben los precios de los commodities. Pensarlo desde el petróleo, pensarlo desde el trigo, pensarlo si exportáramos rabanitos. Si exportamos rabanitos también. Le decimos, denos más billetes de esos. ¿Por qué? Porque rabanito sigue siendo rabanito. Claro, y su billete está degradándose como valor. es porque el billete verde es equivalente en todo el mundo. Porque el que se usa como equivalente de comercio, de lo que vos quieras. Todo eso. Entonces, el primer tema es que yo, al estar en la crisis, genero en el mundo y fundamentalmente internamente un primer factor, que es inflación. ¿Sí? Toda crisis norteamericana se expresó con un incremento de la inflación. Esta, aquella, ¿sí? Todas. En algunas con una intensidad mayor, una intensidad menor, pero en todas la inflación es lo característico de la crisis. O sea, nosotros vamos a tener, si tomáramos acá el gráfico de inflación y acá midiéramos el tiempo, tendríamos esta secuencia. ¿Sí? Donde esto es los momentos de crisis. Toda crisis se va a expresar en inflación, proveniente de esta lógica, de la lógica de corrección del déficit a través de una devaluación. ¿Sí? Fíjense si no pasó con el 2008, que el dólar con el euro se fue a 1,55, incluso ahora está a 1,30, pero venía de 0,80, venía de 1,20 antes de la crisis, muy poquito antes de la crisis, después en el medio de la crisis estaba a 1,56. Devalúa. Inflación en el mundo. El segundo punto
¿Y cómo corrige el déficit fiscal? Vamos a suponer ahora que esto es déficit fiscal. Déficit fiscal. Para corregir el déficit fiscal, ¿qué hace Estados Unidos? Dice, tenemos que reducir el nivel de actividad. ¿Por qué? Porque el nivel de actividad está casi correlacionado con el nivel de gasto público. Para reducir el nivel de déficit, voy a incidir sobre el nivel de actividad. Subo la tasa de interés. Subo la tasa de interés. El primer tema es que en la entrada a la crisis yo tengo devaluación y acá tengo aumento de la tasa de interés interna. Cuando tengo aumento de la tasa de interés interna, los demás me traen platita. ¿Sí? Y me empiezan a financiar el déficit. Está entrando plata con mi aumento de la tasa de interés. Grondona decía una vez, cosa que me pareció una genialidad como imagen. Él decía, hace 1000 años los ejércitos iban a un país, robaban las cosas, robaban los recursos, se traían las mujeres, se traían los cuadros, se traían las riquezas. Dice, y esa era la lógica del mundo. Dice, ¿ahora qué hacen? ¿El imperio qué hace? Antes el imperio tenía el ejército. Ahora, le sube un poquito la tasa de interés y todo, le llevamos el cuadrito, le llevamos a la rubia, le llevamos todo al imperio, le mandamos todo al imperio. Me parecía una expresión muy representativa de la realidad en términos de cómo opera la tasa de interés manejada por el país dominante sobre el resto, ¿no? Después vamos a ver un poquitito esta cosa. Yo subo la tasa de interés. El norteamericano medio, ¿cómo vive cotidianamente? Vive endeudado, vive sacando la tarjeta. Al comienzo de la crisis del 2007, yo me acuerdo que decían, el norteamericano medio, escuchá la cifra, tenía como deuda de tarjeta promedio, uno acá tiene 2 o 3 tarjetas, allá tendrás, qué sé yo, 78 tarjetas, pero el norteamericano medio tenía $12.000 de deuda de tarjeta. Si vos haces la mitad de la población, que puede ser más, porque desde los 18 años, 16 ya tenés tarjeta hasta que te morís, por supuesto 150 millones por $12.000, acá la venta. Es una cifra que vos decís, vendo la Argentina y nos vamos para afuera. Fíjate la masa de la deuda. Entonces cuando vos aumentás la tasa de interés, ¿qué le pasa al norteamericano medio? ¿Qué le pasa? No puede pagar. No puede pagar y baja su consumo. Baja su consumo, baja la inversión. El Estado, como baja consumo, baja actividad, y entra, va a bajar el gasto, el déficit se va a reducir. Pero ¿qué genera en paralelo a la inflación como segundo efecto? Genera recesión. ¿Sí? Toda crisis norteamericana está, si acá vemos nivel de actividad, el nivel de actividad venía por acá, cuando llegamos acá, viene acá, y es así. Y uno dice, es fantástica la regularidad de las cosas, especialmente cuando vos la ves en el largo plazo. Quizás sea como nosotros. Si nosotros hubiéramos hecho en toda la vida un mapeo de nuestras gripes, es muy probable que hubiéramos encontrado elementos repetitivos en todos, de contexto, de cosas, qué sé yo, de lo que sea, de incomprensiones incluso, ¿no es cierto? De incomprensiones sobre la realidad. Entonces, la crisis norteamericana es esto. ¿Qué pasó con la inflación esta? ¿Qué es lo que produce esta inflación? ¿Qué es lo que produce esta inflación? Lo que vimos ahí. ¿Qué produce? La licuación del dólar norteamericano. La licuación de la deuda previa. Licuás la deuda previa. O sea, $12.000. Pesos $12.000. No, de la deuda, ¿cuál es? A ver si me queda alguno, porque yo tenía hoy unos billetes. Esto es una deuda del Banco Central. Cuando hay inflación, ¿qué pasa con la deuda esta del Banco Central? Eso vale mucho menos.
vale menos. Entonces, Estados Unidos licúa su deuda con el mundo, porque el mundo es el que tiene reservas en dólares. Y las reservas que están afuera tienen menor capacidad de reclamar bienes a Estados Unidos. Yo compré con ese dinero un Porsche, vino la inflación, cuando vuelve ese dinero del Porsche tiene menor capacidad de compra. No puede comprarse un Porsche norteamericano, tiene que comprarse un Porsche sin dos ruedas, digamos una cosa así, como expresión. Entonces vos tenés que en las crisis Estados Unidos licúa su deuda. Y su deuda, licuada su deuda, en términos reales, ¿qué puede hacer? Vuelve a la misma lógica. Vuelve vuelve a operar de la misma manera. Vuelve a operar de la misma manera. ¿Sí? Ese es el esquema lógico norteamericano, por una parte. Por otra parte, que es algo que, confieso, no sé ni cómo explicarlo, en estos momentos, o sea, en el momento de crecimiento con baja inflación, uno diría hoy, quizás el crecimiento esté por acá, ¿sí? Pero la expresión de lo que vale el Departamento de los Ambientes hoy frente a lo que valía hace 15 años es una expresión de licuación de la deuda norteamericana. O sea, un norteamericano hoy día dice, los billetes que tenían en la Argentina en el 95 hoy valen la mitad. Valen la mitad para los argentinos y para nosotros. O sea, ¿sí? tienen ese concepto. Si hubieran tenido un departamento, ellos ahí lo vendían ahora y se reducían el doble de la deuda, ¿no es cierto? Ahora, ese fenómeno se aplicaría, por ejemplo, cuando en ese momento Obama le da 700.000 millones de dólares a los norteamericanos. Claro, exactamente. Aparece acá. Porque ¿cómo salís de la crisis? El quinto tema. Yo quería entrar en otro tema. A ver, así me acuerdan después, porque el alemán viene de vez en cuando. ¿Cómo reaccionan los demás a Estados Unidos? Pero en el quinto, ¿cómo sale Estados Unidos? Sale buscando eliminar la recesión. Ya no tiene inflación. ¿Por qué no tiene inflación? Por esto, porque aumentó la tasa de interés. Ahora vamos a ver el modelo clásico. Porque aumentando la tasa de interés, Baja el consumo. baja el consumo y baja la presión sobre la demanda, sobre los precios. ¿No es cierto? ¿Cómo sale Estados Unidos de la crisis? Sale tratando de salir de la recesión, o sea, trata de revertir esto. Ya está por acá, estaría por acá, pero con recesión. Busca salir. ¿Y cómo salió de la crisis del 2008? ¿De qué manera? Imprimió masas fenomenales. Y ahí es la pregunta, ¿no? Yo creo que más que la lógica de las crisis es qué factores determinan que un activo que se va degradando en valor siga siendo aceptado como valor de referencia al mundo. Es imaginario puro eso, ¿no? Sí, ok, pero esa me parece la pregunta. Porque uno decía, cuando estaba en la crisis del 2007-2008, en el 2008-2009, decía uno decía, emiten tanto que ya nadie le va a aceptar ese dinero como activo válido. Preguntarle a los griegos, a los españoles, si no le inyectan $1.000 millones, ¿qué harían? ¿Qué hacen? Hacen una fiesta en la calle, salen, ¿no es cierto?, a bailar flamenco en España. ¿Y qué ocurrió? Se degradó el valor del dólar y lo aceptan igual. Yo tengo la impresión, pero ahí viene como comentario, yo tengo la impresión que el poder norteamericano se sienta en la tecnología y que es mejor que todos. No sé. Me sorprende a todos, con la cara que me miran. O sea, que no es imaginario, es real. No, es real y concreto. Es real y concreto. Los tipos inventan
el dron, ¿no? Ese avión que va no tripulado y que llega a donde vos quieras. Incluso, fíjate vos, me contaban la vez pasada, o lo veía, me contaban el secretario de Estado norteamericano, me lo contaban a mí personalmente a través de la televisión. Contaba el tipo que ahora, a ver, ustedes quizás los más jóvenes sean mucho más duchos que yo en la cosa de informática, que ahora se puede manejar la computadora no desde el mouse sino con los ojos, con la vista. ¿Puede ser? ¿Escucharon? Hay situaciones que se Hay lectores de libros. Sí, sobre todo en gente impedida. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Gente impedida por alguna dificultad orgánica, Ok, se mueve con la vista. se mueve con la vista. Sí. O sea, vos tenés un avión no tripulado en Pakistán, vos estás en las playas de Miami frente a una televisión y vos mirás la pantalla y con los ojos haces que el avión ese remonte vuelo y le tira una bomba al arabito que vos quieras y después hayas definido. A mí me parece como, ya digo, estos son libros de cuentos para nosotros cuando éramos pibes, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Y fíjate vos, el dromo este tiene un éxito impresionante, ¿no es cierto? ¿Qué trataron de hacer los alemanes? A ver si leyeron. Quisieron emular al dron e intentaron hacer un dron igual. Alemania tiene, no vamos nombre, todas las empresas de automóviles con mejores ingenieros que en el mundo. ¿Cómo les salió a los alemanes? Los alemanes tuvieron que eliminar el proyecto. Y yo me preguntaba, digo, ¿le salió mal por la ingeniería o le salió mal por un llamado de teléfono también? ¿No? Pues puede ser también, ¿no es cierto? Pero es más factible que haya sido por la ingeniería, porque si vos empezás a desarrollar cosas y lo superás al otro lo sentás en una mesa de iguales. Yo tengo la sensación que la ventaja tecnológica norteamericana es lo determinante de todo el resto. Y por esa razón Obama, cuando planteó la salida de la crisis, ¿qué planteó? Planteó desarrollo tecnológico. La concepción de desarrollo tecnológico. Y la concepción de desarrollo tecnológico partía de mejorar toda la infraestructura norteamericana, que decía que estaba como decadente, pero que es el sustento básico de lo que viene después. Porque si vos no tenés una ruta, no podés hacer comercio a nada y lo que haces en un lugar no llega al otro. O sea, la infraestructura es el eje básico. Digo yo, si quiere abrimos un poquitito esto, ¿por qué eso? ¿Por qué el mundo le acepta ese papel que se va degradando? Esa es la pregunta. Hay una cosa que tiene que ver con lo que me estaba diciendo, ¿no? Es que el déficit comercial directo de Estados Unidos entre importaciones y exportaciones es de déficit. Pero por otro lado tiene todo el ingreso de regalías, patentes y todo, que justamente es la tecnología que ha repartido. Pero en el conjunto sigue deudor, ¿eh? No, de acuerdo. Por ejemplo, en el conjunto del balance de pago sigue deudor. Claro, pero por ejemplo, le debe a, no sé, supongamos, le debe a Corea por importación de autos, pero nosotros lo fabrica una subsidiaria de la General Motors de Corea, y le debe a Argentina o a Brasil por. Y son subsidiarias de. O sea que Eso sería China. China yo creo que es eso, me parece. Algunos dicen que no. Yo no conozco China, no estuve en China. Y sería interesante ver la economía china, pero uno plantea eso, que son como lugares donde la decisión de si seguís o no la toma el que en el país y la toma también afuera. Pues, hoy sería un imposible, porque si todas las empresas multinacionales que están en China se fueran de China, China se desplomaría. Pregunta, no sé, ¿quién nos dice que no? No sé, es un tema que no conozco. ¿Por qué China compra? Yo estoy de acuerdo con esa visión que usted tiene de lo tecnológico. ¿Cómo? Que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice del capital tecnológico, porque si uno ve un salto después de la segunda posguerra y la gran diferenciación que ocurre en las multinacionales norteamericanas con el factor de innovación tecnológica, el salto cualitativo, basado muchas veces en sus centros universitarios, su política universitaria, etc. Pero ha sido enorme, ha sido diferencial. Incluso en la crisis del petróleo de los 70, 73, Estados Unidos logró revertir y hacer otro salto cualitativo mayor. Sí, claro. Entonces, el capital tecnológico, el
mano de sus multinacionales, ha estado siempre por delante del resto del mundo. De todo el Yo resto. creo absolutamente. Sí. Incluso la última revolución tecnológica, la informática, la electrónica, nace de allá. Nace incluso en cuanto a demanda, porque después los científicos que hacen el transistor en 947 son norteamericanos, y solamente norteamericanos. ¿Sí? Vos tenés ahí una expresión de tecnología, pero fíjate, hay un autor norteamericano, se llama Solon. Ganó el premio Nobel este tipo por esta cosa. Y uno dice a veces, ¿por qué cosas ganan el premio Nobel los economistas frente a un médico que debería inventa una vacuna contra el cáncer, por ejemplo, ¿no? Diría, es una paradoja esto. Pero algo dicen estos tipos. Este hombre era liberal, monetarista, clásico, anti-keynesiano, totalmente anti-keynesiano. Y el monetarismo, el modelo clásico dice, como función de producción, que la producción de cualquier cosa y la producción a nivel macro de una economía dependen de dos factores productivos, el capital y el trabajo, ¿sí? Simplemente. Y que el capital y el trabajo entran en combinaciones diferentes, hay un coeficiente, el uno puede ser 60%, el otro tiene que ser 40%, el otro puede ser 10 y el otro 90%, y la combinatoria en que entran capital y trabajo va a definir el tipo de tecnología, si es más capital intensivo o es más mano de obra intensiva. Y esto se explicó durante 100 años en las escuelas de economía, todavía se sigue aplicando en las escuelas de economía. Y solo dice, vamos a ver, en 1950, 52, me parece que él se plantea este tema, en los últimos 100 años de Estados Unidos, si la tasa de crecimiento del producto norteamericano se expresa por el incremento en estos dos factores de producción. Una pregunta central, porque decía, toda nuestra teoría, nuestro esquema de pensamiento viene de acá, vamos a ver si la realidad convalida este esquema de pensamiento. Entonces se ponía a ver crecimientos del stock de capital, difícil de medir, porque cómo medís, cuánto evaluás este salón, esta silla, no importa. Y si lo explica el incremento del stock de capital y el incremento de la mano de obra empleada o calificada o no calificada. ¿Y el tipo a qué conclusión puede haber llegado? Que en realidad la tecnología... Que muy poquito, exactamente, muy poquito explicaba esos dos factores. Y él encuentra que casi nada de la tasa de crecimiento de Estados Unidos de los años 100 años anteriores a 1950, suponete, le explicaba esos factores. Decía, acá hay otro elemento. Y cuando él desgrana la tasa de crecimiento, llega a esta conclusión. El crecimiento norteamericano se basó en incorporación y desarrollo tecnológico. Fundamental como explicación, porque te saca de contexto. Por ejemplo, en el fin del siglo XVIII, ¿cómo concebíamos nosotros el crecimiento? No nosotros, Alberdi, Sarmiento, incluso Mitre, ¿cómo concebían el desarrollo de la Argentina? Incorporar extranjeros para que trabajen en el campo. Exactamente, trayendo mano de obra europea, de donde sea, entonces incrementando el factor trabajo de esta cosa. Y además, ¿qué otra cosa concebían? Metamos ferrocarriles, o sea, incrementamos el stock de capital, y con los dos crecemos. Esa idea de teoría económica era lo que guiaba la política política, la política migratoria, la política educativa, la política... todo. Era el referente al que nosotros, o la Argentina, y en el mundo estaba. Pero cuando a vos te dicen esta cosa, este factor, algo nos está explicando con esta capacidad, ¿no es cierto? Porque fíjate, cuando Cavallo decía que el peso valía $1 y $1 era lo mismo que un peso, si él se hubiera ido a Miami con una valija llena de pesos argentinos, ¿qué le hubieran dicho los? ¿Qué le hubieran dicho? Andate de acá. Go out. Go out O go home. go home, ustedes son muy finos.
creo que le diría algo más guarango al tipo. Pero vos no le decís nada guarango al tipo que venga con una varija de dólares. Al contrario, ¿qué haces? Le haces una fiesta. Y la pregunta es, ¿por qué esa diferencia? Y ahí viene, podríamos debatir tiempo largo esa cosa. Ahora, profesor, ¿por qué los chinos compran los bonos del tesoro? ¿Por qué compran los bonos del tesoro? Tienen un montón. Sí. No es una forma de tener capturada la No, competencia. vos sabés, no, yo no sé eso, no sé. Yo creo que compran porque no En tienen algún lugar miedo. hay que invertir, ¿no? ¿Cómo? Que en algún lugar hay que invertir y el país más poderoso está ahí, entonces conviene invertir en el lugar más poderoso. Sí. Pero los chinos, tengo la impresión que es exceso, no, Excedente. excedente de moneda extranjera que tienen, no lo están usando muy mal. ¿Ustedes se acuerdan que cuando estudiábamos en la primaria o en la secundaria, que era Smithfield? ¿Qué era Smithfield? ¿Nunca se acuerdan de esa cosa? ¿Dónde estudiaron? ¿Ustedes son argentinos todos? Lo estudiamos en la escuela pública. En la escuela pública, pero Smithfield nunca lo escuchaste, sí. ¿No? Nunca lo escuchaste. Smithfield era el mercado donde se cotizaba la carne en Chicago. ¿Sí? Y era un gran frigorífico eso. Era un gran procesadora de ganado. ¿Sí? Y Fijaban los precios internacionales de la carne. los precios Ah, internacionales sí, se sí, fijaban ahí. No es que lo fijaban ellos, sino se fijaba ahí, oferta y demanda, toda esa cosa funcionaba, pero se fijaba ahí. Es cierto que los norteamericanos aportaban más carne que cualquiera a esa cosa. Un chino que lo llaman, el gran carnicero en chino lo llaman, yo no puedo decir, será Ding Wei Pung, el gran carnicero. Chinchulín, debe ser Chinchulín, seguramente. Claro. Chino que tiene qué cosa en China, carnicerías y frigoríficos. El tipo fue y les dijo a los de Smithfield qué cosa. Yo se los compro Smithfield. Y el tipo dijo 3.600 millones de dólares. Y les dijo, mírenlo, acá están. Y se los puso en la mesa, pues se lo mostró. Y los norteamericanos hicieron así. ¿Qué vas a hacer? Así. Y creo que los chinos están comprando, no sé, todo. Y probablemente muchas estupideces, porque no sé si eso tiene el valor de esa magnitud. Pero fíjate la capacidad que tienen con ese billete que fueron acumulando. Tienen capacidad de propagarse de espacios en el mundo. Eso es indudable. Y algo puede cambiar esas Una cosas. estrategia a largo plazo. Sí. Estrategia a largo plazo. Sí. Es una forma por ahí de balancear una posible Pérdida de valor de eso. o un ataque comercial de Estados Unidos, porque dice, bueno, está bien, vos vas a trabajar comercialmente, Sí, pero yo estoy ahí. yo rifo esto, Sí. rifo lo bueno del Estado. Entonces, bueno, Sí. ahí de hacer un desastre en la economía. Sí, Es una sí, forma también de... coincido con vos, sí, es como armar una silla donde yo me puedo sentar con vos a conversar de iguales. Sí. Sí, además psicológicamente me parece que debe haber algo muy profundo que tiene que ver que el dólar es el del ganador y el del poderoso. Después de las grandes guerras, el dólar reafirma la ganancia del poderoso. Siempre va a ser un valor transable. No es transable ningún otro valor, ni aún el oro, porque el oro lo tenés que transportar. En cambio, el billete americano lo podés negociar en cualquier lado del mundo, aunque el negocio sea perdiendo 300 veces el valor, pero algo te va a dar. Nosotros somos, y en el mundo ha habido muchas guerras, muchas situaciones donde la gente quedó sin nada de golpe. Yo me acuerdo, te lo digo porque yo me acuerdo a personas de la Segunda Guerra Mundial hablando conmigo que me decían, mirá, en cualquier lado del mundo vos llevas dólares y tenés que comer. En otro lado del mundo vos llevas lo que sea, libras, esterlinas, que sea, por lo que sea, no te sirve. Y no te sirve. Sí, todavía hoy. Y eso la gente... Bueno, ese esquema. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿No? Sí, pero Ahí viene. hay psicológicamente Sí, un trasfondo de que uno se siente más seguro, más amparado, Sí, yo sí. por lo menos. A pesar de que vos sabés
Este proceso. Exactamente. Este proceso lo conoces. Por otro lado, la moneda genera imperialismo o influencia, soberanía, etcétera, y los chinos saben que también quieren ir imponiendo su moneda en todo el este Pacífico, teniendo dólares. Todo, pero seguro, todo es un proceso dinámico. Todo es un proceso dinámico. Nada es permanente. Eso me parece que es fundamental. Entonces uno piensa cuál es la dinámica esta. Bueno, también hasta acá más o menos como, no sé, ¿por qué vinimos a la cosa de la crisis? Por Greenspan, ¿no? Un compañero te preguntó de Estados Unidos. Yo les dije que el libro que a mí me parece el mejor libro de economía, ¿no? Greenspan escribió sus memorias y se llama La era de las turbulencias, un libro así, que en algún momento lo vendían en mesa de sábado por acá. Esa cosa absurda argentina de que, y creo que es el mejor libro de economía, el mejor libro de economía, sin ninguna duda. El tipo es un tipo que piensa teoría y es un economista. Nadie lo puede discutir, que es un gran economista, ¿sí? Y que piensa la realidad desde la teoría económica, por una parte. Y por otra parte que estuvo siempre en el riñón del poder. Viene desde Nixon incluso, fue gran asesor de Gerald Ford y estuvo desde antes de los 60 hasta mediados del 2005, hasta el 2005 más o menos, no sé, en el eje de funcionamiento de la economía norteamericana, ¿sí? O sea, un tipo que manejaba cada coyuntura. Y este esquema de las crisis, él la cuenta desde su vida personal. ¿La cuenta es? Sí, pero ¿Cómo se llama el libro? La era de la turbulencia. Yo se lo recomiendo, pero enormemente. ¿Recuerda alguna librería donde...? No, fíjate, lo publicó, no sé quién lo publicó, me parece que Ediciones B o algo por el estilo. La era de las turbulencias. Supongo que se debe bajar gratis de internet, supongo. Pero si algo pónganse a leer es eso. Estoy leyendo una novela que me tiene loco. Le doy otro dato, pero no tiene nada que ver. ¿A alguien le gusta la historia española? La historia de la guerra civil española y el presente y cómo está España ahora. Si a alguien le interesa, lean El corazón helado. Se lo recomiendo también. Pero el de Greenspan me parece que si uno quiere entender a Estados Unidos y quiere entender a la economía, ahí está el libro, no hay otro. ¿Sí? Porque él va contando cómo se va formando cada una de las crisis. Y va contando desde su experiencia cómo ellos van corrigiendo las crisis de los precios y te lleva a la misma lógica. Te lleva a la misma lógica. ¿Sí? Yo lo que pasa es que nunca creí que contara la verdad de la milanesa. Conta la verdad de la milanesa, sí, cómo no. ¿Sí? Además con un orgullo impresionante. Con orgullo de haber participado y de haber creído en eso. Fíjate si vos no vas a creer en esto. Fíjate si vos no vas a creer una cosa así. La crisis del 2007-2008 se le invocó como crisis de las hipotecas, ¿no es cierto? ¿Alguien fue a Miami en el 2000 y después fue en el 2007? Más o menos. Miami se transformó en otra ciudad. En 5 o 6 años hay incluso, no en subterráneos, en un tren que pasa por arriba de los edificios que no tiene conductor. ¿Vos lo viste? Y vos decís, eso es en el centro de Miami, que antes Miami era una ciudad horrible, era una ciudad centroamericana, de casas bajas, horrible. Vos tenés eso, vos decís, fíjate lo que la lógica financiera de los derivativos generó. La lógica financiera de los derivativos se expresó en la acumulación física. No son tarados los tipos. Tarados serían si están jugando con papeles y ven lucecitas de colores y terminan empobrecidos. No, terminan enriquecidos, porque lo de Miami lo ves y te quedás así en muy poco tiempo. ¿Sí?
yo digo, ojo con el juicio de valor frente a esta cosa. O sea, el instrumento les operó. Y cuando el instrumento pasa a pervertir algunas cosas, llega la turbulencia. Cómo los tipos viven anticipando el hecho. Pero de todas maneras perjudicaron a toda la capa baja que accedió a esos créditos que no pudo pagar y perdieron su vivienda. Puede ser. Yo no conozco la situación. Sí, puede ser. Lo que pasa es que se vendían casas de madera a $1 millón. O se hipotecaban 3 veces. Y se hipotecaban 3 veces. Pero el hecho de hipotecar 3 veces generó ese boom inmobiliario. Porque vos generaste 3 hipotecas, 3 departamentos sobre el mismo activo. No poca cosa. O sea, no se transformó en papel sobre papel, sino el crecimiento del papel se concretó en muchas partes como acumulación física. Por eso la cosa de las hipotecas, porque cada cual tenía una casa, un departamento, una cosa así. Digo, a veces sacamos de la ideología en el análisis y veamos que los tipos descubren un instrumento de crecimiento impresionante. En España pasó igual. España tuvo un boom gracias a este esquema de derivativos y todo lo que quiera. Bueno, estamos más o menos con la crisis norteamericana, pero es interesante para entender incluso qué nos pasa a nosotros como país, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver esto de los dos modelos macro. El primer modelo es el modelo clásico. Keynes escribe, a ver si se acuerdan, ¿cuándo escribe Keynes? 1936. 1936, espera, publica. ¿Sí? Y escribe ahí. La diferencia entre los dos modelos y de concepción política es cuánto de Estado y cuánto no de Estado. Uno es menos el monetarismo, el modelo clásico, cree menos en la acción del Estado y el keynesianismo cree más en la acción del Estado. La discusión en Europa y en Estados Unidos de los años 20, antes de la crisis del 30, era cuánto de Estado y cuánto no de Estado, cuánta injerencia del Estado, cuánta injerencia de la política pública y cuánto no, a pesar de dominar todavía el modelo clásico y no aparecer el keynesianismo. ¿A dónde voy? El keynesianismo o Keynes no es un visionario, sino es un lector de la realidad. ¿Sí? En el momento en que el tipo escribe, está leyendo la realidad y asume una postura distinta a la que era, a la que se estaba o dominaba en ese momento. ¿Saben cómo se llama el sucesor de Grispa? Bernanke. Bernanke escribió su tesis doctoral, es un análisis de la crisis del 30. Y él plantea en su tesis que la crisis del 30 duró tanto tiempo, 4 años. ¿Por qué? Porque se concebía que si entrábamos en crisis teníamos que hacer política contractiva. ¿Sí? Es como antes se pensaba en que si uno tenía alguna enfermedad le hacían la sangría. Te hacíamos la sangría y con la sangría te debilitaban y te morías. En vez de alimentarte, ¿sí? Yo me acuerdo que mi padre tenía un tanito que lo llevaba con la cosa de construcciones y el tanito se empezó a enflaquecer y porque los médicos le decían que tenía que dejar el vino porque él hacía vino patero, que tenía que dejar no sé qué cosa de todas esas cosas que hacen condimentadas los tanos y el tanito se hizo chiquitito. Yo me acuerdo mucho de esas cosas. Y un día el tanito empezó, ¿qué le empezó a pasar? Empezó a crecer. ¿Por qué? Porque encontré un médico y le dijo, comé, tomá. ¿Sí? Eso es lo que Bernanke dice con respecto a la crisis del 30. En la crisis del 30 le decían, tanito, no comas, no te muevas, no te y llegamos 4 años. Entonces dice, a lo que tenía que haber habido es una política de reactivación.
Sería lo que está pasando ahora en Europa con España, con Exactamente, Italia, todo. exactamente. Vos fijate cómo sale Estados Unidos. No sale con la política contractiva de la crisis. Sale con la política de emisión, de tasa de interés cero, prácticamente, de gasto público. La contraria, ¿sí? Esa polémica de si le doy de comer o le saco la comida, es la polémica entre el keynesianismo y el modelo clásico. Supuestamente en Argentina estamos ahora en un modelo alimenticio, Sí, en sí. esta comparación que vos haces. ¿Vos decís que estamos en un modelo dándole a la gente comida? Y le estamos dando obra pública, le estamos Sí, dando estamos cemento, más en un modelo keynesiano que lo que estábamos en los 90. Argentina está en ese modelo, en un lugar de ese tipo. Exactamente, estamos en ese esquema. ¿Qué plantea el modelo clásico? El modelo clásico tiene tres mercados, analiza tres mercados. La realidad tiene en realidad tres mercados y mucho más en aquel entonces. Esto es una teoría que viene, incluso, no te digo de Adam Smith, pero más o menos, en el siglo XIX, dominado, pero todavía hoy domina con interpretaciones más modernas. Lo primero el primer mercado que tiene el modelo clásico es el mercado de trabajo. Esto es concepción, sustento, sustrato de la política económica macro. ¿Sí? Cuando decimos pasamos al liberalismo, venimos acá. ¿Sí? Esta es la concepción. Hoy Estados Unidos está muy alejada de estas cosas, pero va a volver a esto en algún momento. ¿Por qué? Porque ese es el péndulo que dice Greenspan que va ocurriendo. ¿Qué dice el mercado de trabajo? El mercado de trabajo es un mercado, donde acá definimos salario real, salario nominal, como quieran, no importa. Y acá medimos cantidad demandada y ofrecida. Yo oferto fuerza de trabajo. ¿Quién demanda el trabajo? Capital. El trabajador demanda trabajo. ¿Quién demanda? El trabajador, pero la empresa. La empresa. La empresa demanda. Nosotros ofrecemos fuerza de trabajo. La demanda, nosotros ofrecemos nuestro trabajo, ofrecemos. Y la demanda es la de la empresa. Entonces, la empresa va a operar con esta curva, o sea, cuando los salarios vayan bajando, la empresa va a demandar más fuerza de trabajo, más trabajadores. Y nosotros, como trabajadores, tenemos esta curva. O sea, esta es la curva de demanda, la empresa, y esta es la curva de oferta, el trabajador. ¿Sí? ¿Estamos bien? Además, el salario crece, olvidémonos que por eso puede ser salario real, para que no me digan no, pero aumentan los precios, salario real, se aumenta el salario real y yo estoy dispuesto a ir menos al cine y más a la oficina. ¿Sí? En ese esquema. ¿Qué se plantea en el mercado de trabajo? Por una parte. El punto uno, el primer punto es que el mercado de trabajo se ajusta desde el salario. O sea, si el salario cae, baja el salario, dice el mercado clásico, va a aumentar el empleo. ¿Por qué? Porque los empresarios están más dispuestos a absorber mano de obra. Entonces, se ajusta el mercado desde el salario. ¿Ok? Cae el salario, más empleo. Versión de los clásicos. Segundo punto. Dice, el desempleo voluntario. ¿Qué significa que el desempleo sea voluntario? El desempleo voluntario. Significa que si el salario que está, yo a ese salario en el trabajo, me quedo en casa durmiendo, voluntario. ¿Sí? ¿Ok? Es el esquema en esta gráfica. Yo voy,
bajando salario, cuando voy bajando salario tengo más demanda. ¿Sí? Desempleo es voluntario. Si el desempleo es voluntario, conclusión directa, el mercado de trabajo siempre está en pleno empleo. ¿Sí? Siempre va a estar en pleno empleo. ¿Por qué? Porque no está en pleno empleo, bajamos un poquito más el salario. No está en pleno empleo, bajamos otro poquito más el salario. ¿Sí? También es una lógica. Es una lógica. No entiendo desempleo voluntario. Desempleo voluntario es que hoy el salario medio en Argentina es, suponete, 1.000 pesos. Lo dijo Cristina muchas veces. 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, como hay desempleo, bajamos a 500 pesos. Ni vos ni yo sí, estamos dispuestos a trabajar 500 pesos. Nosotros no. No se emplea el que no quiere. Ni vos ni yo estamos desempleados. No queremos trabajar en ese mercado con ese salario. ¿Sí? Es voluntario en ese sentido. Y si es así, no aceptamos, vos y yo nos apartamos del mercado, estamos todos en pleno empleo. Vos y yo no contamos. ¿Ok? En la primera explicación, pleno empleo. ¿Sí? Como idea central. Segundo mercado. El mercado de bienes. El mercado de bienes. El mercado de bienes también, como todo mercado, ¿qué componentes tiene un mercado? Oferta y demanda. Entonces yo tengo precio por una parte y Q acá, y tengo oferta y demanda. La demanda de bienes. ¿Cuándo demandamos más bienes? Cuando baja el precio. Cuando está más barato. Curva de demanda. Ahora, ¿cómo conciben la curva, cómo conciben el mercado, el modelo clásico, la oferta de bienes? En la demanda, entonces tenemos demanda relacionada con precio, se relaciona con precio. ¿Sí? Cae el precio, sube la demanda. La oferta es distinto. Ellos dicen, la oferta de bienes depende de dos factores. ¿Qué decía? Lo que yo le decía de Solow, que contaba, que buscó analizar en la función de producción. ¿Qué factores determinan el nivel de actividad para Desarrollo tecnológico. No, después descubre eso, pero Capital y trabajo. capital y trabajo, exactamente. Trabajo por una parte y capital por otra. Es lo que solo va a tratar de analizar. Es el incremento de trabajo y el incremento de capital lo que determina. ¿Cómo es la cantidad de trabajo en el corto plazo para el modelo clásico? ¿Cómo está el mercado de trabajo? Está igual, parecido. Pleno empleo. Pleno empleo. Entonces yo no puedo incrementar la oferta de bienes desde la cantidad de trabajo, porque yo tengo pleno empleo. ¿Ok? Es rígido, no tengo posibilidad. Nosotros dos no decimos que sí. Ya está. ¿Sí? Y si nos emplearan con un salario menor, seguramente algún otro se va al mercado y aparece lo mismo. ¿Cómo es el capital? Dicen los clásicos. El capital es discontinuo. Por ejemplo, General Motors o los fabricantes de este vaso, vamos a pensar, no en Estados Unidos, pero vamos a pensar en General Motors. General Motors tiene incremento de demanda. ¿Qué hace el General Motors? ¿Qué haría? Produce más. Pero como está trabajando en pleno empleo, lo que va a hacer General Motors va a invertir en una planta nueva o en incremento de las plantas que tiene. Entonces, la oferta, el stock de capital pasa a ser discontinuo. ¿Sí? Yo no puedo hoy aumentar la producción de autos. La producción de autos recién va a aumentar dentro de 6 meses cuando yo instale la nueva planta. ¿Sí? O sea, tengo fijo esto, rígido esto, y esto lo tengo discontinuo. Pero no tengo respuesta inmediata. ¿Ok? ¿Cómo es entonces la curva de oferta en el corto plazo? Discontinuo. No, ¿cómo es? ¿Qué forma tiene? No, porque si fuera así, es que
no sería discontinua, yo estoy reaccionando a lo más. Escalonada. No, es así. Es fija en el corto plazo, es cierto. Después va a ser acá. Después va a ser acá cuando yo vaya incrementando el stock de capital. O cuando yo vaya trayendo mano de obra del extranjero, o lo que sea. En este esquema, en esta lógica. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Más o menos? La realidad te dice que más o menos es cierto. Bueno, no es así. O sea, la oferta no es continua, depende de... El stock de capital. Claro, si el capital no es continuo, no puede ser continuo. No puede ser continuo. Sí. O sea, vos tenés rigideces en la oferta. El concepto básico. Tenemos mercado de trabajo, mercado de bienes. ¿Qué cosas nos faltan para hacer la economía sea real? Mercado capital. Capitales, dinero. ¿Sí? No es mercado de dinero, nos falta el dinero. Porque si no estaríamos en una economía de trueque. Y esto hace que la economía sea una economía monetaria. Los clásicos conciben el dinero a través de una formulita que la llaman teoría cuantitativa. ¿Se ve? Cuantitativa del dinero. ¿Se ve de allá? ¿Se ve del fondo? ¿Sí? Si no lo Si escuchamos. yo escribo acá, bien, Si usted habla, lo escuchamos, entonces. mucho mejor. La teoría cuantitativa dice que la cantidad de dinero, M, o sea, lo que el Banco Central imprimió, por la velocidad de circulación de ese dinero. ¿Qué es la velocidad de circulación del dinero? El intercambio, la transacción. ¿Cuántas veces ese billete circula y permite cuántas transacciones? ¿Cuándo va a ser mayor la velocidad de circulación? ¿En qué situaciones? Cuando esa moneda es más demandada. ¿En qué situaciones? Cuando hay movimiento de la ¿Eh? Cuando hay La inflación, economía está floreciente. más consumo, más movimiento. si hay inflación, va a haber más movimiento. Verá, inflación más movimiento. Está bien lo de inflación, lo que no está más Más movimiento, más paso de esa moneda. si aumenta la Si se inflación. inyecta más dinero en la economía. No, si aumenta la inflación, ¿qué hacemos con el dinero que tenemos en el bolsillo? Lo tratamos de sacar enseguida. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, la velocidad de circulación va a depender de la inflación. Cuando la inflación es alta, ¿qué hacíamos con el dinero en la hiper del 90? Lo tirábamos rápido. Lo sacamos enseguida. Bienes. ¿Eh? Lo colocamos en bienes concretos. En bienes concretos, exactamente. Porque aumentan, ¿se acuerdan la imagen del remarcador, la remarcadora en el súper? Abastecerse mucho. Que nosotros, uno venía con el changuito y atrás nuestro venía el remarcador. Si nosotros íbamos atrás del remarcador, perdíamos. Exacto, ese esquema. Entonces acá tenemos la oferta monetaria por la velocidad de circulación, y la velocidad de circulación depende del nivel de inflación. En el otro lado de la ecuación de esta teoría, el nivel de transacciones físicas, o sea, mandarinas, marcadores, ¿sí? Lo que sea, la multiplicamos por su nivel de precios. O sea, acá tenemos la masa monetaria y cómo circula en la economía, y acá tenemos los bienes físicos multiplicados por su precio. O sea, es una economía monetaria. ¿Ok? Es una economía monetaria. ¿Por qué? Porque acá tenemos lo real, la producción por su precio, y acá tenemos el equivalente monetario que nos permite hacer circular esto. Si no fuera una economía monetaria, tenemos trueque acá. Si esto no existiera, teníamos el trueque. O sea, el concepto es el concepto de una economía monetaria. ¿Cómo es entonces B corta cuando hay estabilidad de precios? Se mueve poco. Constante. Se mueve poco, exactamente. ¿Cómo es T para los clásicos? El nivel de transacciones físicas.
Constante. Constante. Exactamente. Es constante porque estamos acá. Por este concepto y por este concepto de acá. ¿Sí? Entonces, esto es constante. Esto es constante. Aquí llegamos acá. Si se aumentan los precios, tiene que aumentar la masa monetaria. No, al revés. Eso sería una relación de causalidad de precio a moneda. Los clásicos dicen que la relación de causalidad es de M a P. Entonces llegan a un esquema, a una teoría de inflación. La teoría clásica es una teoría de inflación. Fíjate vos, si yo te dijera que ahora a la Argentina lo que le convendría es duplicar la oferta monetaria, ¿vos qué me dirías? ¿Qué me dirías? Sí, está bien. Va a aumentar los precios. Vos me decís que está bien, pero todos me dirían que está bien. O algunos me dirían, pero cuesta más. Como diría cualquiera, mi chica. Además lo están haciendo. No, está bien. Pero nosotros no es que, nuestra lógica de pensamiento no es que aumenta la oferta monetaria y aumentan los precios. No tenemos eso metido en la cabeza. Pregunto. ¿No lo tenemos metido? Sí. Si es así, ¿qué condiciones tiene esta teoría para que la relación entre M y P sea de M a P? O sea, que esto sea una teoría de la inflación. ¿En qué situaciones ocurre el vínculo directo entre M y P? Tiene que aumentar la productividad. No, léelo acá. Claro, cuando se mantienen las transacciones constantes y... Cuando estamos en pleno empleo. Porque si no estuviéramos en pleno empleo, podemos aumentar T. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. A ver. Cuando estamos en pleno empleo, es decir, hay más trabajadores que consumen y gastan su dinero. No, Eso- cuando estamos en pleno empleo, si el Estado busca incrementar el nivel de actividad económica a través de la emisión monetaria, lo único que genera es inflación. Sí. Dice la teoría. Pero no, la teoría no te dice que en cualquier contexto ocurra eso. Eso es lo que se desvirtúa en la teoría cuando va a la ideología. ¿Está bien? La pregunta es, esto que está así, ¿cómo se expresa en el esquema de intereses? Intereses, hablando de tasa De intereses. ¿Cómo se expresa? El interés es formador de precio, o sea, es parte del precio. Vamos a pensar, la economía de hoy está bancarizada, ¿no es cierto? Aumenta la tasa de interés. Espera, ¿la economía de hoy está bancarizada? ¿Cómo pagan nuestros salarios? Muy poco. Está bancarizado, pero muy poco. No creas, no creas. A los Los jubilados, sueldos se pagan todos por el jubilado banco, cobra por banco, jubilado cobra por banco, empleado público cobra por banco, empleado público cobra por banco, los empleados privados cobran por banco, los valores de más de 1.000 pesos se pagan con cheques. todo está bancarizado. ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta al banco atraer dinero? Hay dos tasas, ¿no es cierto? Dos tasas de interés. La pasiva y activa. La pasiva y la activa. ¿La pasiva cuál es? Lo que te pagan cuando Debajo del vas a hacer vos Un depósito. un depósito. Sí. Si no estuviera bancarizada la economía, para atraer más dinero, ¿qué tiene que hacer el Tiene que banco? pagar más. Tiene que pagar, aumentar la tasa La mayor pasiva, interés. tiene que aumentar la tasa de interés. Al estar bancarizado, ¿qué pasa con la tasa de interés? ¿Qué nos pasa con la tasa de interés? ¿Cuánto recibimos Menos que la tasa de como inflación. tasa en las cuentas de ahorro? Menos que la Creo tasa que de 2-4% anual, me parece, 2% anual, incluso menos, porque después vienen los gastos administrativos, terminan siendo prácticamente cero. ¿Ok? Si la teoría cuantitativa del dinero la aceptáramos como válida y decimos, para bajar los precios, ¿qué tendríamos que hacer con esa concepción teórica? Para bajar los precios. Eliminar masa monetaria. Reducir la oferta monetaria, eliminar la cantidad de dinero. Si eliminamos la cantidad de dinero, ¿qué pasa con las tasas de interés activas? Subiré. Sube porque hay menor liquidez. ¿Ok? Si sube la tasa de interés activa
y la tasa de interés pasiva permanece constante por la bancarización. Lo que ocurre es un aumento de qué cosa? De la velocidad de compra. No, de la rentabilidad bancaria. La especulación. No, de la rentabilidad de los bancos. De los bancos. Capital. Los bancos ganan en la diferencia de la Incluso el Producto Bruto del sistema financiero se lo mide por la diferencia entre activo, de la pasiva y la activa. Fíjate. ¿Sí? Entonces, la aplicación, y ahí viene mi razonamiento en esto, la aplicación de la teoría cuantitativa, o sea, de este modelo teórico que fue el modelo de los 90, es un modelo que va en la lógica de intereses del sistema financiero. Porque si yo controlo precios no desde el incremento de la oferta, sino desde reducción de la oferta monetaria, fíjate lo que está planteando hoy día una gran cantidad de economistas, es que la crisis de hoy, crisis, digamos, si aceptamos que hay crisis en la economía, o siempre hay crisis, porque como las personas, siempre algún dedo nos duele, ¿no es cierto? ¿Cuál es la prescripción que estaría definiendo? Reducción de la oferta monetaria. Al reducir la oferta monetaria, la prescripción no es neutral sobre el esquema de intereses sectoriales. ¿Sí? O sea, no hay prescripción de teoría macro al margen de los esquemas de intereses. Claro, pero estamos partiendo de que ni en los 90 ni hoy hay pleno empleo. Hoy no hay pleno empleo y en los 90 tampoco había pleno empleo. Por eso te digo, Por eso que en realidad es un esquema teórico que hace agua desde lo teórico, no desde lo ideológico, porque lo ideológico tiene que falsificar la cosa y decir en cualquier contexto ocurre. No ocurre en cualquier contexto, ocurre solamente en contexto del plano. Sí. Ese es el esquema básico. Bueno, quedan 20 minutos y yo cobro por la hora de gasteo. vamos a tener que bajar la masa monetaria. Hay que bajar la masa monetaria. No, pero un poquito. Vamos a hacer ahora la introducción a Keynes para la próxima clase. ¿Cómo se llama? Seguir con Keynes. ¿Esto lo entendieron bien? Más o menos lo comprendieron. Cosa que podemos hablar de Keynes sobre esto. ¿Sí? ¿Qué va a decir o dice Keynes con respecto a este modelo y con respecto a la crisis de 1930? ¿Qué es lo que dice Bernanke? Keynes dice la situación del mundo, fundamentalmente de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, en el 30 era una situación donde dominaba el desempleo. ¿Sí? Si aplicamos política neoclásica o modelo política clásica, ¿qué prescripción aplica la autoridad económica para aumentar el empleo? Bajar los salarios. Bajar los salarios. Entonces, Keynes dice, este es el contrasentido. Dice, yo estoy proponiendo el incremento en el nivel de empleo bajando el nivel de salario, y al bajar el nivel de salario, ¿qué estoy bajando? ¿Qué? La capacidad de Consumo. consumo. La capacidad de consumo, exactamente. Es muy simple la derivación que hace Keynes. Dice, si nosotros buscamos incrementar el nivel de empleo, bajando salario, bajamos consumo, si bajamos consumo, bajamos demanda, y al bajar demanda, Bajamos producción. bajamos y entramos en un esquema de reproducción de la crisis. Y esto es lo que planteaba Bernanke, en su tesis doctoral, que es lo que aplica o aplicó, siendo presidente de la Reserva Federal, aplicó en Estados Unidos. O sea, dijo, caída de salario no, al contrario, incremento de consumo. Entonces, el primer esquema que hace Keynes es muy simple. Keynes, entonces vamos a Keynes. El primer esquema de Keynes es que la situación normal en los mercados, en el mercado laboral, ¿cuál es? ¿De pleno empleo? No. No.
plantea que el tema básico es el desempleo. ¿Sí? Y que la política macro lo único que tiene que buscar es el incremento del empleo, o sea, la reducción del desempleo. ¿Sí? Esa es la lógica keynesiana. Y Keynes dice, no es cierto lo que los clásicos dicen, que el mercado laboral esté en pleno empleo. No está en pleno empleo, está con desempleo. Y además que es falso el esquema de crecimiento del empleo a partir de caída de salario. Entonces, Keynes dice, el nivel de empleo, lo transforma como N, es función no del salario, sino función del nivel de actividad o del PBI, lo que llamamos ahora el PBI. ¿Sí? Eso es lo que plantea Keynes como gordo. Uno diría que es una obviedad, pero no es una obviedad. Si hay más nivel de actividad, hay más PBI, obviamente va a haber más nivel de actividad, más nivel de empleo. Pero él dice, el tema básico es entender cuáles son los componentes de este nivel de PBI o nivel de ingreso. Entonces él dice que el nivel de ingreso lo puede descomponer. Descomponer significa, yo leo el agregado en sus partes constitutivas. O sea, sus partes constitutivas, cuando las agrego, es lo mismo que esto. ¿Sí? Es lo mismo que si nosotros dijéramos, ganamos en este mes 1000. ¿Sí? Y de los 1000 pagamos 600 de consumo, hicimos 200 de ahorro y le regalamos a las monjas otros 200. ¿Sí? Esa descomposición de los tres elementos es lo mismo que ahí, dice. No es que sea función, sino dice yo descompongo allí en la parte. Como si dijera la torta tiene sus componentes, sumo agua, sumo energía, sumo harina, sumo esto, es lo mismo. Entonces él arma las cuentas macroeconómicas a partir de acá. Desentrañan como la macroeconomía. La macroeconomía comienza con Keynes. ¿Sí? Entonces él dice que a esto lo puedo descomponer en consumo. Otra parte de este producto del año, en este año, todo el producto en la Argentina, una parte se consumió, otra parte se invirtió. Y él agrega acá otra parte, fueron gastos públicos, pero el gasto público está conformado también de consumo e inversión. ¿Sí? Pero lo desagrega porque va a ser un factor básico en el esquema de crecimiento de Keynes. Más el saldo de del balance comercial. Entonces, si él dice que el empleo es función de nivel de actividad, él como cuarto punto va a decir que el empleo, perdón, yo estoy con la M, que el empleo, sigo igual, el empleo es función de qué cosa va a decir entonces, de C más I más G más X menos M. ¿Sí? Es escribir esto acá. ¿Ok? Escribo lo mismo, pero nada más que lo escribo expresándolo de este lado y no de este lado. Estamos en la misma. Los factores explicativos de estos, ¿qué cosas pasan a ser entonces? ¿Factores explicativos de qué? Del empleo. O sea, cuando nosotros vamos a explicar por qué se aumenta el consumo, o cómo se aumenta el consumo, estamos explicando cómo se aumenta el empleo. ¿Cómo se aumenta el nivel de inversión? Estamos en la misma. ¿Ok? Ese es el esquema keynesiano que vamos a ver en la próxima clase, que es esto. Vamos a tratar de entender los factores explicativos de cada uno de los componentes de I.
¿No estaría referido a una nación solamente? ¿Cómo? ¿No estaría referido a una nación? Sí, claro. Fuera del mercado Bueno, externo. pero tenés el sector externo, lo tenés acá. Sí. Esto, espera un poquito entonces, vamos a ver. ¿Esto qué cosa es? Bienes. Después va a faltar, porque estamos siempre en la economía monetaria, va a faltar la moneda o el mercado monetario. Va a faltar la moneda que nunca vamos a ver. O sea, vamos a ver estas dos cosas en la próxima clase para tratar de entender esto que decía Greenspan. En una punta tengo al modelo clásico y en la otra punta tengo a este modelo. Puedo aplicar en un momento mucho de esto, 90 de esto y algo del otro para apaciguar a las bestias, o mucho aquel y nada de esto. O a veces hacerlo mal donde yo desde la ideología le aplico más de uno que del otro. Pues eso está. O desde los esquemas de intereses aplico más de un modelo que del otro. Por eso le decía lo de los bancos. No solo el mix va a depender de la racionalidad de la política económica y de la necesidad de cada coyuntura, sino también de ese esquema de intereses, de los modelos ideológicos que estén por detrás y de 20 factores y de los contextos internacionales. Después vamos un poquitito de esa cosa. Pero ese es el primer esquema macro que quería mostrarles. En esto del libro Greenspan, que se los recomiendo, si ahora van, saben dónde está Corrientes. Les puedo prender una filca para que sepan dónde está Corrientes, o van a buscar el librito de ¿Qué es gasto público? ¿Cómo? ¿Qué es gasto público? No, pero hay balanza comercial, lo ve Keynes como diferencia entre importaciones y exportaciones en ese momento. Sí. ¿Y en la deuda externa aparecería en el esquema monetario? No va a aparecer la deuda externa. Mira, en Keynes no va a aparecer ni la deuda externa, creo yo, ni la inflación. Después vamos a ver cómo entra la inflación en la deuda externa. ¿Sí? Porque en alguna medida estás en 1936, es un esquema muy peculiar. No hay tarjeta de crédito, no hay bancarización, no hay tarjetas de débito, digo bien. ¿Sí? No hay giros monetarios tan importantes. Yo me pregunto, en ese entonces, cuando había que mover dólares, tenían que montarlos en un barco. ¿Sí? No había... Está bien, estaba el telégrafo, pero era un mundo mucho más rudimentario que el de hoy. ¿Sí? Y él lo piensa en esa lógica. Estuve leyendo por ahí que Keynes toma algunos elementos de Silvio Gesell. ¿Del de acá? ¿Sí? Sí, que la economía se asienta en una duna. La economía es una duna que se mueve y si le montan un pino arriba, la economía se estabiliza. Nunca había escuchado esto, te juro. ¿No? ¿Quién es eso? Interesante, me Lo parece. leo después que No, si nosotros tenemos No, el Papa es casi muy poquita cosa. Ahora, a Martino lo tenemos director técnico de Barcelona, podemos tener a Silvio Gesell, asesor de Keynes. ¿Por qué no? Cualquier cosa podemos aceptar. Disney se copió la ciudad, Disney copió la ciudad de los niños. Claro. Y el dulce de leche es argentino. El dulce de leche es argentino. Bueno, queda para la próxima. Lo que sí les pido, para enganchar un poquitito, si cuando vengan la próxima, le pegan una ojeadita a lo de hoy del modelo clásico y a esta parte de Marquesa. Vamos a volver un poquito. Pero yo pienso, con franqueza, si entendemos los dos modelos, vamos a entender mucho más la polémica de política económica. Todo está acá. Va a haber intereses, va a haber cultura, cada cual con estos instrumentos puede incluso visualizar las cosas de manera diferente al otro. Eso es natural, porque cada cual tiene un esquema lógico de pensamiento, pero yo les pido para poder hacer en esta cosa tan espaciada que es este curso, útil por lo menos la próxima clase. Después vamos a hacerlo más encerrado en sí mismo, pero es imposible hacer modelo clásico que ya en una hora y media sería la herejía de la Tierra. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Muchas gracias. Gracias.